El lenguaje del corazón es transmitido por el Grupo Valle de Puebla, perteneciente a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. El lenguaje del corazón, el poder de la conciencia desde la palabra. Si tu manera de beber afecta tu manera de vivir, este programa es para ti. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo una vez más con gusto. Mi nombre es Hugo y soy un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. En este tu programa, El lenguaje del corazón, que es compartido por el Grupo Valle de Puebla. Y bueno, cerrando el año, el último programa del año y con un temazo y con un gran invitado, el doctor José Gabriel Alcántara Ferrera. Y hoy con el tema de la sombra en las adicciones. Voy a darme permiso de leer el enunciado y la reflexión del día, doctor, y ya después leeré un poco de su currícula para darle paso al tema. Si me permite, dice, preámbulo de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembros de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad, pues este es nuestro preámbulo donde se lee antes de comenzar una reunión en todas las partes donde late el corazón de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. Y la reflexión del día 26 de diciembre, aceptar éxitos o fracasos. Además, ¿cómo llegaremos a aceptar los aparentes fracasos o éxitos? ¿Podemos ahora aceptar y resolver cualquiera de las dos situaciones sin desesperación o arrogancia? ¿Podemos aceptar la pobreza, la enfermedad, la soledad y la aflicción con valor y serenidad? ¿Podemos resueltamente contentarnos con las satisfacciones más humildes, pero a veces más duraderas, mientras que se nos niegan los éxitos más prometedores y brillantes? 12 pasos y 12 tradiciones, página 119. Después que encontré a Alcohólicos Anónimos y dejé de beber, tardé algún tiempo en entender por qué el primer paso contiene dos partes, mi impotencia ante el alcohol y la ingobernabilidad de mi vida. De la misma manera, por mucho tiempo, yo creía que para estar acorde con los 12 pasos me bastaba llevar este mensaje a los alcohólicos. Esto era apresurar las cosas. Me estaba olvidando de que había un total de 12 pasos y además que el 12º paso tenía más que una parte. Por fin me di cuenta de que para mí era necesario practicar estos principios en todos los aspectos de mi vida. Al practicar completamente todos los 12 pasos, no solamente me mantengo sobrio y ayudo a otro a lograr la sobriedad, sino que también transformo mis dificultades con la vida en una alegría de vivir. Una gran reflexión el día de hoy. Y bueno, voy a darme la oportunidad de presentar al doctor José Gabriel Alcántara Ferrera. Y les comento, el doctor obtuvo su licenciatura en la psicología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, y continuó su desarrollo profesional con una maestría en educación especial en el Instituto de Estudios de Posgrado y EXPRO. A lo largo de su carrera ha complementado su formación con diversos diplomados. Estos incluyen intervención psicológica clínica con niños y adolescentes, TOPSI-EDGE y arteterapia, taller mexicano de arteterapia. Se desempeña como psicólogo en el Centro Residencial para la Rehabilitación de las Adicciones y además ha fortalecido su enfoque clínico en el psicoanálisis junguiano, complementando cursos en la teoría junguiana, SID-PAG, y asistiendo a seminarios de psicoanálisis junguiano de niños, adolescentes con el doctor Brian Feldman. Pues esta es la pequeña currícula de nuestro querido invitado el día de hoy, un temazo para cerrar el año. Y doctor, ahora sí, los micrófonos tuyos, te presento José Gabriel Alcántara Ferrera. Gracias por acompañarnos, doctor, vía Zoom. Creo que te encuentras en México, si tengo entendido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Gracias, doctor, gracias. Pues qué temazo esto de la sombra en las adicciones. He tenido la oportunidad de compartir contigo unos talleres que has dado y me han parecido muy interesante toda la perspectiva que tienes de la sombra en las adicciones. Y me gustaría leer algo de Jan Maubourquet en un libro de Reconciliándose con la sombra. Dice, entre las dependencias más comunes mencionamos el alcohol y las toxicomanías que tantos estragos causan en nuestras sociedades modernas. Sam Knives
en un excelente artículo sobre las causas de la dependencia, afirma: la dependencia es un problema de la sombra. En efecto, la atracción compulsiva por el alcohol y las drogas proviene de la búsqueda incongruente del lado sombrío del ser. Por más que se acuse a las sustancias tóxicas del ser, la causa de las adicciones, de las degradaciones humanas, en realidad no son más que su causa indirecta. Al permitir a quien las utiliza franquear los límites del yo consciente, así por un momento se puede identificar con un lado sombrío de sí mismo que le obsesiona constantemente. La parte sobria del alcohólico se encuentra en una constante insatisfacción mientras no se reencuentre con la parte alcohólica escondida en la sombra. Y bueno, ahí tenemos varios temas, Yelkin y Mr. Hyde, que habla precisamente de esto. Y me comentabas en el taller, del paso 4 al paso 10, estamos en constante reconocimiento y tratando de reconciliarnos con la sombra, doctor. Sí, es correcto, es una cita muy importante porque retoma esta parte acerca de que la adicción no es un problema únicamente biológico, ¿no? No es algo solamente de sustancias químicas en el cerebro, sino que va mucho más allá, ¿no? Habla de un problema espiritual, un problema que Jung enfatizó en una de sus cartas que fue dirigida hacia Bill Wilson acerca de que él comprendía muy bien la causa del alcoholismo y lo entendía como algo que está relacionado con el mal, ¿no? Con la sombra. Entonces aquí tenemos este aspecto oscuro de nuestra personalidad. La sombra es algo natural, es algo que cada ser humano tenemos, ¿no? Desde que nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, pues al niño poco a poco se le va enseñando a tener como ciertos aspectos sociales, ¿no? Y estos aspectos sociales implican portarse bien, ¿no? Ser respetuoso, no decir groserías, no decir mentiras. Entonces, vamos haciendo esta construcción social y poco a poco los rasgos, las conductas, los pensamientos o los sentimientos incluso se van reprimiendo y se van escondiendo de uno mismo, ¿no? Y es así cuando ya llegamos a una madurez, una etapa, vamos, digamos, cargados de esa bolsa llena de todo lo no deseado. Ajá. Y siempre hemos tratado de ocultarla. Entonces, el problema de la sombra es que entre más lo neguemos, entre más lo que queramos ocultar, reprimir, pues más fuerte y más grande se vuelve, ¿no? Y entonces el caso de las adicciones tiene que ver con la sombra en el sentido de que el adicto, la persona va a tratar de esconder todo su lado oscuro. Ujú. Sin embargo, va a estar creciendo y creciendo a tal punto en que ya no se puede sostener. O sea, la energía que gasta para poder seguir reprimiendo esa sombra es demasiado, ¿no? Le lleva un esfuerzo. Y entonces empieza a fatigarse, a estar de mal humor, irritable, ¿no? Y entonces va a llegar un punto en el consumo, es decir, cuando llega la sustancia, que puede ser cualquier sustancia, puede ser alcohol, puede ser alguna otra droga, incluso puede ser conductas adictivas, no necesariamente sustancias. Va a llegar algo en la vida de esta persona que le va a permitir sentirse completo, sentirse en sus dos aspectos, como habías mencionado, ¿no? Esta parte del Mr. Jekyll y Mr. Hyde, que estaban completamente escindidos y que durante la toma de la sustancia se pueden encontrar, ¿no? O puede dar paso a una puerta para que salga esa sombra, ¿no? Y es así como la personalidad del adicto se divide en estos dos aspectos: el lado correcto, el lado de la persona, el lado de los buenos modales, de la responsabilidad, y el otro lado oscuro, ¿no? Donde está toda la parte reprimida, toda la parte negada, ¿no? Que ahí encontramos tantos sentimientos. Por ejemplo, es muy frecuente la tristeza, el demostrar necesidad, ¿no? O
sea, porque una persona, más en el caso de los hombres, pues niegan mucho tener esta necesidad de afecto, ¿no? Esta necesidad de sentirse amados. Y entonces es algo que se oculta en la sombra, la ternura, ¿no? El afecto. O sea, no solamente las cosas negativas están ocultas en la sombra, sino pueden ser aspectos muy positivos, pero que culturalmente, socialmente o en la vida de la persona le enseñaron a que no es debido a eso, ¿no? Entonces, también encontramos en la sombra aspectos positivos Bueno, como doctor, el por así llamarlo. afecto. ¿Mande? ¿Mande? ¿Me escucha, doctor? Sí, sí. ¿Sí? Sería una sombra blanca lo que me comentas, ¿no? Podríamos entender, o sea, la sombra es nada más el aspecto que no reconocemos en nosotros mismos, ¿no? Ok. Pero Pero esos eso viene contenidos pueden ser tanto no positivos reconocidos. como negativos. Ok, perfecto. ¿Mm? Y Y entonces, entonces esta persona, al al estar estar reprimiendo reprimiendo todos todos estos estos aspectos, aspectos, pues pues llega un llega un punto en punto en donde ya donde ya necesita necesita una una fuga, fuga, necesita necesita sacar o sacar o dejar dejar salir a la salir a la sombra, sombra, ¿no? ¿no? Y es Y es ahí ahí donde la donde la sustancia sustancia viene viene a a ayudar a ayudar la a la persona, persona, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, en un en un primer primer momento, la momento, la sustancia sustancia funciona funciona como un como un salvavidas. salvavidas. Ujú. Ujú. De De otra otra manera, manera, el el yo yo puede puede llegar a llegar a un un colapso colapso de de diferente diferente manera, manera, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, de de alguna alguna manera, la manera, la sustancia le sustancia le permite permite seguir seguir funcionando funcionando un un determinado determinado tiempo tiempo más, más, ¿no? ¿no? Pero, Pero pues, la pues la sustancia sustancia también se también se envuelve en envuelve en un un ciclo ciclo destructivo. destructivo. ¿Mm? ¿Mm? Y Y entonces entonces va a va a llegar a llegar un a un punto en punto en donde donde ya ya ocurre ocurre lo lo que que nos nos explicabas en explicabas el en el primer primer paso, paso, ¿no? ¿no? La La derrota derrota del del ego, ego. cuando Cuando ya ya el el ego ego decide decide que ya que no ya tiene no el tiene el control de control su de su vida, que vida, ya que no ya no puede puede continuar con continuar con este este ciclo de ciclo de autodestrucción, autodestrucción, es es ahí ahí donde donde se se permite permite la la transformación, transformación, ¿no? ¿no? Porque Porque estamos estamos hablando de hablando un de un ego ego cansado, cansado, de de un un ego que ego que está está luchando luchando todos los todos los días días por por querer querer ser una ser una mejor mejor persona, persona, pero pero la la parte parte oculta, la oculta, la parte de parte de sombra que sombra está que está ahí ahí negada, negada, está está batallando batallando para para salir salir también y también y expresarse, expresarse, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, aquí aquí el el trabajo que trabajo que tenemos que tenemos que hacer hacer es es eso, eso, ¿no? ¿no? Como tú Como tú mencionabas, mencionabas, del del paso paso 4 al 4 al paso paso 10 10 es es puro puro trabajo trabajo con con sombra, sombra, ¿no? ¿no? Reconocer tus Reconocer tus defectos, defectos, trabajarlos, trabajarlos, reparar el reparar el daño, daño, estar estar siempre siempre constantemente constantemente con tu con tu inventario inventario moral, moral, ¿no? ¿no? Porque la Porque la sombra sombra es un es un problema problema moral, moral, es un es un problema problema de de hacer hacer cosas cosas que que te te den den vergüenza, vergüenza, que te que te generen generen culpa, culpa, de de que que sepas que sepas que no no está está bien bien comportarte o comportarte o pensar o pensar o sentir sentir de de tal tal manera, manera, ¿no? ¿no? Entonces el Entonces, claro, trabajo con la la sombra liberación, es eso. la Ujú. liberación, doctor, de alguna manera decían cuando iba a la iglesia católica, el yo pecador, ¿no? Esa parte de reconocimiento, parece algo negativo, pero cuando los alcohólicos decimos soy alcohólico, o soy deudor, o tengo estos defectos de carácter, parece algo malo, negativo, pero estamos liberando parte de esta sombra cuando estamos aceptando y reconociendo este lado oscuro de nosotros, ¿no? Sí, con Sí, con el el hecho de hecho de nombrar nombrar tus tus sombras, sombras, posee posee cierta cierta aceptación, aceptación, ¿no? ¿no? La La tienes tienes nombrada, la nombrada, la tienes tienes vigilada, vigilada, ya no ya es no es tan tan fácil fácil que se que se oculte de oculte de ti, ti, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, cuando lo cuando lo nombras, es nombras, es como un como un recordatorio de recordatorio que de ahí que ahí está está y le y le tienes que tienes dar que dar atención atención y y tienes que tienes que darle un darle un espacio en espacio tu en tu vida, vida, ¿no? ¿no? Porque de Porque de otra otra manera manera se va a se va a expresar expresar fuera de fuera de control. control. Ujú. ¿Mm? Ok. Ok, una frase de Susan Wagner decía, una vida espiritual no puede librarnos del sufrimiento ocasionado por la sombra. Lo que estabas comentando al final, si no integramos la sombra, si no la reconocemos, esa parte no amada mía, esa parte rechazada mía, la sombra te acaba mutilando. Sí, la Sí, la sombra sombra es es autodestructiva autodestructiva cuando cuando llega a llega a este este punto punto de que de que no le no le hacemos hacemos caso, ¿no? caso, No ¿no? lo No lo escuchamos. escuchamos. Y es Y es muy muy clásico, por clásico, por ejemplo, ejemplo, de de que 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 el el adicto adicto tenga tenga esta esta defensa que defensa es que la es la negación, negación. ¿no?
La negación es esta parte que nos defiende contra reconocerme a mí como algo malo, reconocerme a mí que hice mal, reconocerme a mí que yo no tengo el control de mi vida, ¿no? Reconocer que yo necesito ayuda, o sea, todo eso que le puede causar un dolor al yo, ¿no? Es como una herida. Y entonces entra mi mecanismo de defensa, que es la negación. Y la negación lo que hace, pues es eso, simplemente no acepta la parte oscura. Y entonces la parte oscura, al no ser escuchada, al no ser reconocida, pues va a buscar los medios que sean necesarios para poderse manifestar, ¿no? Incluso la sombra se puede manifestar en las circunstancias de nuestra vida, ¿no? Puede ser un despido, puede ser una ruptura amorosa, puede ser un accidente, una enfermedad, o sea, algo muy tajante, muy abrupto, que te dice detente, ¿no? Escúchame. Entonces la sombra, si no la queremos escuchar, va a llegar un punto a que va a romper con nuestras defensas de la negación, ¿no? Ya no podemos negar la realidad. Entonces interviene de la forma en que tenga que ser escuchada. Y decía Carl Jung también en otro capítulo que tenemos de Spiritum contra Spiritus, y en tus escritos que leí hablaba precisamente de esta parte de el adicto al final está poseído, por decirlo de alguna forma, por su adicción. Está secuestrada su voluntad por la adicción, ¿no? Entonces, el adicto parece increíble porque en mi caso personal estaba yo secuestrado por el alcoholismo y, como el síndrome de Estocolmo, te enamoras del secuestrador. Sí, lo que pasa es que se hace como una especie de huésped, ¿no? La adicción, porque la adicción te consume a ti, pero a la vez la adicción te da algo, ¿no? Te da una sensación que necesitas. Entonces es como un parásito, ¿no? Tú no te das cuenta, pero te va consumiendo, y tú sientes que obtienes algo de la adicción. Sin embargo, esas cosas que te da son cosas efímeras, ¿no? Sensaciones breves, que pueden ser sensaciones breves de placer, sensaciones breves de relajación, sensaciones breves de olvidarte de todo, sensaciones breves de poder, de sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces te ofrece cosas con tal de que continúes con esa dependencia, ¿no? O sea, si Claro, es nos una mantiene. posesión, te quita tu voluntad, pero también te da una sensación de falso control, de que te da algo. Ujú. Qué interesante el falso control, porque ese es como el sueño de cualquier adicto como yo, el paraíso, ¿no? Creer que podemos controlarlo y creer que el día que queramos dejamos de consumir y creer que ese es el paraíso, ¿no? Para cualquier alcohólico, inclusive para los que llevamos años ya sin beber, como que podemos decir, pues mi sueño sería volver a tomar y poder controlar mi manera de beber, ¿no? Ese sería como ese sueño y eso que nos vendió la adicción, ¿no? Ese falso sueño de que controlábamos nuestra manera de beber, ¿no? Sí, y de que puedes obtener todo lo que tú quieras de manera tan sencilla, ¿no? O sea, te ofrece todo un paraíso y aparentemente al menor costo y en el No menor haces. tiempo. Ajá, un espejismo. ¿Mm? ¿Sí me escuchas ahí, doctor? Sí, ¿Dónde te encuentras? ¿En México, doctor? estoy justamente en Chiapas, la capital de Chiapas. Ah, pues saludos hasta allá, hasta nuestros hermanos chapanecos de Dobla y todo. Ojalá algún día tengas la oportunidad de visitar Puebla y el Grupo Valle te va a recibir con los brazos abiertos, querido doctor. Excelente. Sí, el Grupo Valle que en agosto, por ahí si planeas por agosto, está nuestro 41 aniversario, pues te podemos programar para que vengas a exponer este tema ya en vivo y a todo color con los compañeros del Valle. Oiga, doctor, te comentaba yo el tema de la proyección de la sombra, porque en los mismos grupos de AA se sigue viendo que proyectamos la sombra en nuestros compañeros. ¿A qué me refiero? Que precisamente dónde puedes encontrar la sombra o cómo la reconoces. Sí, Sí, la sombra es algo que se activa cuando sientes ciertas emociones
ante una persona, ante una situación, pero son emociones que no son correspondientes al evento o a la persona, ¿no? O sea, no es que cualquier persona que te caiga mal, pues ya estás proyectando tu sombra, no. Pero tiene que ser una activación emocional fuerte, que tú digas qué me pasó, ¿no? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué le dije esto, no? Entonces, en esos casos podemos reconocer que en realidad lo que yo estoy viendo en el otro tiene más que ver conmigo, ¿no? Con algo que yo no puedo aceptar en mí. ¿Mm? Entonces, es bastante complicado ese tema precisamente en el grupo, en los grupos de AA, porque la sombra es muy contagiosa. No sé si ya lo habíamos comentado, platicado. La sombra es extremadamente contagiosa, ¿no? Entonces, con un miembro del grupo que tenga esta sombra muy reprimida, puede activar las sombras de todos los que están en el grupo, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno interesante y que tenemos que ganar mayor conciencia en nuestra autoconciencia, ¿no? Para que yo me dé cuenta en qué momento estoy actuando de manera súper emocional, ¿no? Donde mis emociones se están desbordando, están fuera de control. Y entonces es ahí donde necesito agarrar nuevamente las riendas, ¿no? Porque estoy sintiendo que algo sale de mí. Cuando yo siento que no tengo el control de lo que digo, de lo que siento, es ahí donde la sombra se puede estar proyectando. Claro. Interesante, ¿no? Porque ahora sí que muchas veces yo comento en el grupo, de repente digo, en los grupos veo muchos Yelkin y pocos Mr. Hyde, y cuando realmente, pues, algo que nos llevó a dictarnos, sin lugar a dudas, el peso específico de nuestra adicción podría ser la sombra, ¿no? Así lo manejaba Carl Jung, de hecho, en su momento. Este, y de repente como que llegas al grupo y todo está bien, todo está fine, todo está ok, no pasa nada, mi vida es armoniosa y todo eso, y no te has dado cuenta que dentro de ti hay un monstruo que te está devorando. Así lo dice también este otro padre, jesuita, que escribió un libro hermoso que se llama El niño que jugaba con la luna. Él también era como pues, exitoso, él era músico y era exitoso, pero cuando escribía sus canciones se tomaba una cerveza, dos cervezas, y dice que no se dio cuenta que iba alimentando este monstruo de la sombra mientras él escribía canciones, ¿no? Entonces, es muy difícil verla y reconocerla, ¿no, doctor? Sí, es difícil, es un trabajo de toda la vida, o sea, no es que ya trabajé con mi sombra y ya, ¿no? Ya puedo estar bien, ¿no? No es así, o sea, esto es un trabajo de toda la vida. Va a haber momentos en que tengas más, tengas que trabajar con mucho más esfuerzo y otros momentos donde va a estar como que más relajado, pero toda la vida tenemos que estar pendientes de nuestra sombra, ¿no? Porque se nos olvida muy fácil, muy sencillo que se nos olvide eso que está ahí viviendo oculto, ¿no? Entonces siempre vamos a descubrir diferentes tipos de sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho ahí. Entonces puede ser que en una etapa de mi vida yo esté trabajando con esta sombra de mi sexualidad. Después, en otra etapa de mi vida, esté trabajando con la sombra de la dependencia emocional o la sombra de mi agresividad, ¿no? O sea, no es que tengamos que trabajarlo con todo a la vez, ¿no? A veces algo es más importante en algunos puntos de nuestra vida, algunas situaciones o con algunas personas, ¿no? Porque también podemos activar nuestra sombra cuando estamos frente a otra persona que representa algo o en alguna situación de nuestra vida. Por ejemplo, es muy frecuente los conflictos entre padres e hijos, ¿no? O entre la mamá y el hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se están activando diferentes complejos emocionales y cada uno saca su sombra, ¿no? Entonces, es como estar más consciente de que yo no soy todo bondad, todo bueno, ¿no? Reconocer que también somos malos, o sea, el ser humano tenemos los dos polos y hay que aceptarlos, integrarlos. La parte fundamental, bueno, lo que yo últimamente he trabajado en la observación de mí mismo y el reconocimiento que dentro de mí, de hecho yo digo en el paso 10 que hablamos de una reparación, que continuábamos reparando daños cuando nos equivocábamos, y si reparamos daños es porque tenemos la capacidad para dañar, que dentro de nosotros
existe una parte no reconocida de que tiene la capacidad de traicionar, de la maldad, de la mentira, del chantaje. O sea, que existe esa persona en mí, ¿no? De entrada, Jung hablaba de eso, ¿no? Que es mejor ser pleno que feliz, y él decía que la plenitud es la integración de estos dos lados que hay en mí, ¿no? De este lado oscuro y el lado de luz, por así decirlo, y el trabajo constante de la integración de estas dos partes, como decías en un principio, bien dicho, divididos, escendidos, y se trata de ir a la unidad de esos dos opuestos que tengo, ¿no? Exactamente. Básicamente esa es la visión de vida que tiene Jung. O sea, que nosotros lleguemos a integrarnos por completo de todas estas partes escindidas, porque el ser humano se va partiendo, ¿no? Conforme se va desarrollando. Y es nuestra misión o nuestra ruta de vida el ir integrándonos en uno solo para que llegamos a ser uno mismo, ¿no? Lo que realmente somos. Entonces, la integración es parte fundamental, la unión de los opuestos, ¿no? Mi conciencia con mi inconsciente, mi yo con mi sombra, ¿no? Mis aspectos masculinos y femeninos, o sea, todos los pares de opuestos, estarlos uniendo en el trabajo creativo. Por ejemplo, esta parte de escuchar tu inconsciente implica estar atento de tu sombra, implica estar atento de tus emociones, de tu cuerpo, de tus sensaciones, de tus sueños, ¿no? Y incluso ir más allá y pintar, dibujar. Todo eso te acerca a tu inconsciente. Empiezas a crear un puente y ese puente te va a generar más integración, equilibrio, ¿no? Y sobre todo estar como conscientes de la presencia de este centro mucho más grande que el yo, que en nuestro lenguaje psicológico es el self, y en el lenguaje de AA es el poder superior. O sea, es parte fundamental del proceso, estar alineados con ese poder superior. De nuestros legados es la unidad, y muchas veces pensamos que la unidad es ir a hacer la unidad con otros grupos, ¿no? Pero realmente el legado de la unidad es precisamente esta unidad de mis opuestos en búsqueda de precisamente de este ego unido al ser divino, al ser o al poder superior, ¿no? O sea, el concepto de unidad es algo mucho más profundo de lo que parece. No es así como que, ay, vamos a hacer la unidad con otro grupo y ya, ¿no? Eso no es realmente la unidad en el fondo, ¿no? En el fondo Sí, realmente es la no es unidad tan. de mis pares de opuestos, como llamas, ¿no? Sí, la verdad es que no es tan sencillo. A veces leemos los 12 pasos y creemos que es como una serie de tareas y listo, ¿no? Pero implica mucho más allá. Implica cambiar tu perspectiva de vida, incluso todo tu ser, tus metas en la vida, ¿no? Implica renacer. De Jung también decía, no hay luz sin sombra ni totalidad psíquica exenta de imperfecciones. La vida no exige que seamos perfectos, sino completos, y para ello se le necesita la espina en la carne, el sufrimiento de defectos sin los cuales no hay progreso ni ascenso. ¿No? Otra vez, una vez más, todo lo que huimos, todo aquello que rechazamos, todo aquello que pues, no aceptamos, como tú bien decías, la negación, ahí se va acumulando en nuestro inconsciente, en el almacén, se va guardando todo eso, y tarde o temprano la pugna, aunque te olvides de la sombra, no quiere decir que está muerta. La sombra sigue viva y va a pugnar siempre la manera de salir de hacerse notar y de ser reconocida y aceptada. Sí, exactamente, ¿no? Esta parte del huir del adicto, ¿no? Es también como un mecanismo. Huyen del dolor, huyen de lo desagradable y solo buscan lo placentero, lo sencillo, ¿no? Esta parte de huir implica no solamente en lo exterior, sino desde lo interior. Cuando huyen de lo que sienten, cuando huyen de su tristeza, cuando huyen de su dolor, cuando huyen de recordar eventos de su pasado, ¿no? O sea, es una huida porque no queremos sentir, ¿no? El adicto también en parte no quiere sentir. Y entonces entra la sustancia a darle esto que necesita, ¿no? El gran Houdini, somos como el gran Houdini, somos escapistas por naturaleza, ¿no? No nos gusta.
nuestro presente, que si por qué mi papá quiere más a mi hermano que a mí, que por qué si a mis amigos les regalan mejores cosas a mí si yo me porté bien. Y al final, pues precisamente consumimos porque nos fugamos de nuestra realidad, ¿no? Estamos en una constante fuga de nuestra realidad. También Elizondo, el doctor Elizondo dice en la borrachera seca el síndrome del avestruz, ahí metiendo la cabeza, siempre escondiendo nuestra cabeza para no ver nuestra realidad. Pero aunque no la veamos, tarde o temprano nos reclama, ¿no? Tarde o temprano la vida nos dice hay que pagar estas facturas, tarde o temprano sale el monstruito que traemos dentro y ahí se empieza a proyectar en el inconsciente, ¿no? Con esas cosas que no querías decir, pero las dijiste, pues ahí está la sombra hablando, ahí está toda esta parte no reconocida en nosotros, ¿no? Y precisamente, yo veo un trabajo muy, como tú bien decías, para toda la vida. Aquí no hay graduados, aquí no hay productos terminados, pero qué importante es ser conscientes de nuestra sombra y estar en constante observación de nosotros mismos, ¿no? Y yo mismo me cacho que de repente estoy criticando a los compañeros, de repente estoy ahí, juzgando a los compañeros, ¿no? Como bien también decía, la palabra sagrada, ¿no? Viendo la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo, en vez de regresar a ti y observar qué es lo que te está molestando de esa situación, ¿no? Que está en ti, no en el otro, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Este camino de la adicción implica también transformación. O sea, es una oportunidad para transformarte, ¿no? Para llegar a ser tu totalidad, para llegar a ser tú mismo. Es una oportunidad para transformarte y en ese camino necesitas dar muerte al viejo ego, ¿no? El ego que se creía todo perfecto, el ego que se creía independiente, que no necesita de nadie, ¿no? Ese ego falso, inflado. Entonces hay que matar ese ego para que pueda renacer un nuevo yo más integrado, ¿no? La crucifixión del ego. Es esa parte, es el simbolismo de lo que hay que crucificar, es nuestro ego para renacer a ser un hombre nuevo, un hombre totalmente transformado, ¿no? Y cómo precisamente, este, cómo voy a cambiar algo si yo creo que estoy bien, como tú decías, si yo creo que soy bueno, ¿no? Yo muchas veces a las compañeras de Alanón les digo, el problema de sentirte buena es que vas a escoger sin querer queriendo siempre un malo en tu historia, porque si sigues creyendo que eres la caperucita del cuento, pues vas a encontrar un lobo siempre, ¿no? Invariablemente, ¿no? Esas partes no reconocidas y reconocer que dentro de mí también hay maldad y sobre todo en las personas, no, yo soy muy bueno, yo nunca hago nada, yo no mato en una, y no, te vas dando cuenta que dentro de ti también hay una persona que tiene la capacidad, como dije hace rato, de dañar y de lastimar, ¿no? Y eso es un trabajo muy profundo, muy doloroso, porque nadie quiere entrar a ese lado oscuro, ¿no? Nadie quiere entrar a esos defectos de carácter. Por eso el sexto y el séptimo paso en doble A muchas veces son olvidados. ¿Quién quiere entregar sus placeres, no? ¿Quién quiere entregar la lujuria? ¿Quién quiere entregar la avaricia? ¿Quién quiere entregar la gula? Todo lo que me genera placer, que esta es la parte de la adicción, y que toda esa es parte de mi sombra, ¿no? Todos estos defectos de carácter al final son mi sombra, ¿no? Exactamente, sí. Todo aquello que nos hace sentir mal, todo aquello que no reconocemos, no nos gustaría, o sea, todo aquello que se aleja de mi persona ideal, ¿no? Todo eso, mis defectos de carácter, mis actitudes, mis sentimientos, incluso como te comentaba, porque hay personas que tienen muy reprimido el no sentirse bien, ¿no? O sea, no es que yo no me puedo sentir enojado, yo no me puedo sentir triste, ¿no? Yo debo estar sonriendo siempre, ¿no? También eso es un trabajo de sombra, ¿no? Aceptar que hay momentos en donde tienes que sentirte triste, tienes que sentirte enojado, o sea, siempre tus sentimientos van a estar ahí. O sea, no hay por qué negarlos. Qué interesante esto que hablas del yo ideal, porque por un lado estamos cansados de ese yo que fuimos ayer, ¿no? De esa forma que fuimos, ¿no? Y ahora vamos en búsqueda de deshacer ese yo para ir atrás de un yo ideal que también está buscando definirse a través de lo que digan los demás, de lo que opinen los demás. Entonces, al final el yo ideal también es una ilusión, es un falso, porque sigo poniendo máscaras
para pertenecer, para ser aceptado, para agradar a la gente, pero a lo mejor soy un poco mejor que el yo de antes, pero sigue siendo un yo falso. Completamente, ¿no? Y es importante que surja este tema, porque ahí está un gran problema de la personalidad adicta, ¿no? Que no encuentran su yo auténtico y entonces prefieren crearse un yo falso, una máscara. Las máscaras sirven, o sea, todos usamos máscaras, pero la personalidad no se puede definir únicamente con tu máscara, ¿no? Y eso es lo que ocurre con las personas que se crean un yo ideal y creen que solo son esa parte, ¿no? A veces mucho mal hace los estatus. Cuando una persona logra tener un estatus o lo pone en un estatus, eso puede corromper a la persona, ¿no? Y creerse únicamente el presidente, el secretario, el doctor, ¿no? El maestro. Y entonces ya esta persona no se puede quitar ese título en todos los aspectos de su vida, ¿no? Entonces es ahí como vemos que ya ese yo ideal, esa máscara, lo está utilizando como si fuera su yo auténtico, ¿no? Y entonces es ahí cuando entramos en problemas. ¿Por qué? Porque si se cree el doctor todo el tiempo, pues entonces ¿cuándo se va a permitir ser una persona normal, ¿no? Ser una persona que puede cometer errores, etcétera. Sí, claro, qué importante es ese reconocimiento de que como ser humano soy falible, que al final, inclusive dentro de un programa muchas veces nuestras parejas o la familia y te enojas, ay, no, pues ya que no que andabas bien espiritual y ahora ya te enojas y como que ahora ya no me puedo enojar o ya reprimo mira, porque ya ando espiritual y ya no me puedo enojar, ¿no? Entonces vuelvo a reprimir y vuelve tarde o temprano a ser proyectado otra vez esta ira que tengo contenida o reprimida con tal de agradar a la gente, ¿no? Oye, Sí, doctor, completamente. una pregunta, yo tenía un poco de confusión entre, te lo comenté en el chat, entre las heridas de la infancia y la sombra. ¿Cómo distinguir? Sí, te comentaba que las heridas de la infancia van a quedar ahí también en la sombra. O sea, la sombra, por definición, es todo aquello que yo desconozco, niego de mí mismo, oculto, reprimo. Y las heridas de la infancia son aspectos que están reprimidos, que están ocultos, y que cuando surgen a la conciencia, pues me pueden provocar dolor, me pueden provocar vergüenza, ¿no? Y entonces trato nuevamente de ocultar, ¿no? Entonces, son parte del aspecto de mi sombra, pero se puede considerar como un aspecto muy de complejo, ¿no? De un complejo sombreado. Entonces, cuando mi conflicto infantil yo logro trabajarlo, lo vuelvo más consciente, entonces ese aspecto de mi vida deja de ser sombra. Ajá. Y entonces ya es algo que yo esté más consciente que yo puedo trabajar. Por ejemplo, una herida de la infancia puede ser el sentirme no escuchado, el que no me tomen en cuenta, ¿no? Y entonces cada vez que una persona siento que no me toma en cuenta, que no me da la importancia, entonces me deprimo, ¿no? Pero y entonces cuando vengo a ver, yo no sé por qué estoy triste, ¿no? Ese sería como una herida infantil, pero en sombra, ¿no? Inconsciente. No me doy cuenta por qué me siento así. En cambio, cuando yo hago un trabajo de conciencia y entonces reconozco que me siento triste, me siento deprimido, porque la persona no me dio la importancia que yo merecía, ¿no? Y entonces recuerdo que en mi infancia mi padre o mi madre no me dieron esa importancia y entonces acepto mi dolor, ¿no? Reconozco lo que padecí y entonces soy capaz ahora de transformarlo, ¿no? Me doy cuenta por qué me siento así y entonces yo decido si continúo con este patrón o trato de romperlo, ¿no? Entonces, cuando se hace consciente mi herida, es cuando ya la estoy trabajando y entonces deja de ser sombra. Entonces, por condición, la sombra es todo aquello que yo reprimo, niego y oculto de mí mismo. Ujú. Doctor, doctor, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 33.
Te ves bien joven, tantos estudios. ¿Y qué te dio por estudiar todo este análisis junguiano y la psicología y todo esto? Fíjate que fue algo, como muy espontáneo, porque en la universidad, pues realmente no te explican nada de Jung, o sea, apenas si te lo mencionan. Entonces ya fue cuando estaba yo en mis prácticas para egresar, cuando empecé a interesarme por el arte, aplicándolo a los niños. Estaba yo en un servicio social en una primaria. Y entonces empezaba yo a experimentar con el arte y llegué a la imagen del mandala, ¿no? El mandala para el trabajo con niños, y entonces de las investigaciones con el mandala es como llegué a Jung, ¿no? Entonces descubrí que Jung había escrito muchísimo acerca del mandala, acerca de las expresiones del arte, y es así como empecé a estudiarlo, ¿no? Y luego, cuando empecé con el tema de las adicciones, fue como encontrarle sentido a lo que necesitábamos trabajar, ¿no? Incluso al propio programa de AA es como darle sentido realmente a lo que se trabaja, ¿no? Con ayuda de esta perspectiva espiritual de la psicología de Jung. Interesante, interesante la derrota, porque al final el primero que se derrota con un alcohólico, pues realmente es Carl Jung, ¿no? O sea, esto del primer paso de la impotencia, Carl Jung reconoce, ¿no? Su impotencia ante Roland H., a Roland Hazard, y dice, no, pues yo ahora sí que tú estás fuera del alcance de la ayuda humana, tú necesitas una experiencia espiritual para salir de este atolladero llamado alcoholismo, ¿no? Entonces Jung es el primero que se derrota realmente, ¿no? O sea, es humilde y reconoce que hay algo más allá de todos sus estudios que necesita un alcohólico para salir de todo esto, ¿no? La importancia, doctor, tú como analista clínico, como doctor en adicciones, ¿qué tanto de relevante o de importancia le ves a un grupo en la contención de un adicto? Es muy importante. O sea, yo, así como mi práctica privada, yo no atendería a ningún paciente con adicción. ¿Por qué? Porque sí se necesita la contención del grupo. La fuerza de la adicción va mucho más allá de la psicología, de la medicina, o sea, de todo lo que podríamos ofrecer, ¿no? Se necesita la contención de un grupo, la contención de una comunidad y esta fuerza espiritual del poder superior. O sea, todo es un trabajo en conjunto. O sea, yo puedo poner una parte, ¿no? En ayudar al paciente a trabajar con su sombra, con su pasado, pero la parte esencial de la recuperación es el grupo y los 12 pasos. ¿Escuchado la canción de Joaquín Sabine de Corre, dijo la tortuga? ¿La has escuchado? No, Dice una parte de esa canción, dice, déjame solo conmigo, con el íntimo enemigo, que malvive de pensión en mi corazón, el receloso, el fugitivo, el más oscuro de los dos, el pariente pobre de la duda, el que nunca se desnuda, si no me desnudo yo, el caprichoso, el orgulloso, el otro, el cómplice, el traidor. A ti te estoy hablando a ti, que nunca sigues mis consejos, a ti te estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo, a ti que no te debo más que el empujón de que anoche me llevó a escribir esta canción, ¿no? Y ahí Joaquín Sabina le hace una oda a la sombra, ¿no? A ti te estoy hablando a ti, al orgulloso, al tramposo, al, a ese que vive dentro de mi pellejo, le dice Joaquín Sabina, ¿no? Me parece muy interesante cómo Joaquín Sabina narra ahí el concepto de la sombra. Oye, doctor, y ¿tú qué consejo les puedes dar a las personas que nos escuchan, que crean que tienen un problema con las adicciones? sí, el primer paso, como bien decimos, es reconocer. Reconocer que tenemos el problema. ¿Cómo lo podemos reconocer? Cuando me doy cuenta que necesito consumir cada vez más y más frecuente, ¿no? Y cuando los efectos de la sustancia ya no son suficientes, o sea, siento que necesito más, ¿no? O lo necesito más seguido. Cuando empiezo a fallar en algún aspecto de mi vida, ya sea mi vida personal, mi vida familiar, mi vida del trabajo, mi vida escolar. O
sea, cuando pasa algo que yo reconozca que no está bien, ¿no? Que está mal, incluso me puedo percibir a mí mismo mal. Entonces ahí es como el momento justo cuando uno necesita el apoyo, necesita la ayuda, ¿no? Entonces en ese primer iluminación de conciencia, aprovecharlo, ¿no? Porque el adicto puede pasar en momentos de mucha inconsciencia y puede llegar a un momento eh, que se le ilumina la conciencia y puede pensar correctamente, ¿no? Entonces, ese momento hay que aprovecharlo, ¿no? Si llegas a un momento de iluminación y reconoces que tienes un problema, en ese momento busca la ayuda, en ese momento pide la ayuda, porque va a ser un momento breve y vas a volver otra vez a la oscuridad de la adicción. Entonces, en cualquier momento que tú sientas que estás fallando y que la adicción o la sustancia tenga un papel más importante que tus amigos, que tu familia, que las cosas que te gustaban hacer. O sea, cuando la droga se convierte en algo más importante, es ahí cuando debes de rendirte y pedir el apoyo. Sí, cuando tu agenda ya gira en torno al alcohol, ¿no? A tu adicción, ¿no? Cuando ya ellos dominan tu agenda, ¿no? Cuando ya estás pensando que ya viene Navidad qué voy a tomar, ya estás comprando las botellas, con quién te vas a ir, cuando ya viene el fin de semana y ya estás elucubrando qué botella, o sea, cuando ya todo tu mundo empieza a girar en torno a la siguiente copa, ya empieza a haber un foco rojo de la adicción. Doctor, estamos a 3 minutos de terminar. ¿Consultas vía Zoom, vía WhatsApp o algún teléfono que quieras darle al auditorio? Claro, puedo dejarles mi número y para que ahí estén como más pendientes de los eventos, las charlas, las pláticas que hacemos y que son de mucho interés, ¿no? Entonces les dejo mi número 961-360-1962. Estamos para servirle. Gracias, doctor. Gracias. Realmente ha sido muy enriquecedora esta plática. Yo estoy muy agradecido a nombre del Grupo Valle de la Central Mexicana que te encuentres hoy con nosotros. Seguramente no será la primera ni la última vez que hagamos un programa. Te reitero nuestro compromiso y nuestra invitación. El Grupo Valle de Puebla te abre las puertas. Cuando quieras venir a Puebla, aquí tienes tu casa. A compartir un tema, a pasártela bien un rato con nosotros, los alcohólicos, los del Grupo Valle. Somos un grupo muy nutrido. Aproximadamente tenemos 80 miembros en el grupo. Un grupo que está todo el tiempo preocupado por la transmisión del mensaje. Y comentarle al auditorio que si tienes un problema con tu manera de beber, acércate a un grupo de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. En estas fiestas de fin de año, que ya se acerca, que el fin de año y que lo que decíamos de alcohólicos, ¿no? Que el maratón Lupe Reyes y que todas estas cuestiones, que a mí no me fue bien con todas estas cuestiones. Pues si tú te encuentras inmerso en este problema, pues la puerta de salida puede ser Alcohólicos Anónimos, ¿no? O sea, no niegues, no dudes en acercarte, como dijo el doctor, pide ayuda. Hay especialistas en adicciones como el doctor, que seguramente un buen especialista en adicciones te va a canalizar a un grupo de AA y trabajarás conjuntamente, como dijo el doctor, pues ya los asuntos psicológicos, tu sombra, las heridas de la infancia, pero sustentados en el programa de ayuda mutua que ha funcionado por ya casi 90 años, de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y 110 corrientes han salido de ese paso. Nosotros te agradecemos que nos hayas escuchado. Doctor, despidiéndonos ya del auditorio. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier duda o comentarios. Gracias, doctor. Gracias. Abrazo fuerte hasta Chiapas, los compañeros de AA de allá. Un abrazo muy fuerte, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros. Feliz Navidad, doctor. Feliz Año Nuevo. Que te la hayas pasado bien, que te la sigas pasando súper bien. Abrazote. Gracias a todo el auditorio. Gracias a nombre del Grupo Valle de Puebla, el último programa del año. Bendiciones. Que Dios me los bendiga solo por hoy, 24 horas. Buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. El Grupo Valle de Puebla se encuentra ubicado en el edificio Marina, tercer piso, Colonia La Paz. Sesionamos de lunes a domingo. Síguenos por las redes sociales. Para mayores informes, escríbenos al 2211 42 56 77. ¡Feliz!